gracias, siempre un honor y un privilegio pues estar aquí hoy siempre pues aquí en Colombia con ustedes y no quiero perder la oportunidad para agradecer pues todas las atenciones que hemos recibido todos los venezolanos que hemos venido en esta oportunidad al Congreso, tanto en la parte de endoscopia como mi persona. Me corresponde hablar hoy de enfermedad hepática grasa no alcohólica y este va a ser el esquema que vamos a seguir durante la charla, ¿ok? Siempre es importante dar algunas palabras breves de lo que significa pues el hígado en el metabolismo y fíjense cómo todas estas vías metabólicas ocurren a nivel del hepatocito y tienen que ver con el metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de síntesis de una serie de proteínas que son pues cruciales pues en las funciones orgánicas que llevamos a cabo todos los días. Vamos a hablar un poquito pues de la definición y terminología de la enfermedad. El NAFLD, de las siglas en inglés, aunque luego vamos a ver un poquito más en las siglas adaptadas al español, es un desorden hepático crónico que se caracteriza por unos hallazgos histológicos que son indistinguibles de aquellos producidos por el alcohol, pero en presencia de un consumo de alcohol en cantidades menores a las necesarias como descritas, pues para producir un daño hepático significativo. Obviamente no es fácil hacer la distinción entre ambas entidades en ocasiones, y yo pienso, igual que todos ustedes seguramente estarán de acuerdo, que hay pacientes donde hay hígado graso no alcohólico con un toquecito o un toque grande pues también de alcohol, y las dos patologías pueden coexistir perfectamente. Desde el punto de vista de terminología, y básicamente el término que engloba toda la patología es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, donde veremos diferentes grados de severidad, y más adelante habrá una tabla tal vez un poco más ilustrativa, y fíjense pues cómo histológicamente pues esta enfermedad puede progresar pasando de la esteatosis simple a la esteatohepatitis no alcohólica o verdaderamente el NASH, eventualmente a cirrosis y por supuesto también eventualmente a hepatocarcinoma, lo cual también hablaremos después. Esta tabla es un poquito un intento de estandarizar los diferentes términos que se utilizan en esteatohepatitis o en enfermedad hepática grasa no alcohólica. El término general, pues que indica infiltración grasa, que ocurre hasta en un 5 a 10% mínimo del peso total del hígado, y por supuesto incluye la esteatohepatitis no alcohólica. Ahora, la esteatohepatitis no alcohólica es la misma deposición de grasa, pero acompañada histológicamente de inflamación, balonamiento hepatocítico, necroapoptosis, etcétera, y con la posibilidad de progresión a la cirrosis. Hay el hígado graso, digamos, que no es esteatohepatitis, o lo que tal vez es más fácil conocer como esteatosis simple, que es cuando hay una mera acumulación de grasa sin un componente necroinflamatorio significativo. Está la enfermedad hepática grasa no alcohólica o el NASH primario, que es donde el evento desencadenante son problemas relacionados a situaciones de tipo metabólico, obesidad, hiperinsulinismo, diabetes, pero también se ha descrito enfermedad hepática grasa no alcohólica secundaria cuando se asocia a problemas de tipo no metabólico y no alcohólicos. Por ejemplo, hay ciertas drogas o toxinas que lo pueden producir, aunque generalmente estas drogas o toxinas, generalmente como veremos después, funcionan como segundos golpes en un hígado que ya está predispuesto. También, bueno, aquí está, como dijimos, pues asociada a drogas. El ejemplo tal vez más clásico es el metrotexate o el tamoxifen. Presunta se habla cuando, por ejemplo, esto es un término de tipo epidemiológico, que cuando en estudios se asume que una cierta cantidad de pacientes son portadores de hígado graso, más que todo porque se han descartado otras patologías, y la cirrosis criptogénica por NASH o por enfermedad hepática grasa no alcohólica, que es aquellos pacientes que vemos todos los días, que nos llegan ya en fases avanzadas de cirrosis hepática, donde los estudiamos exhaustivamente y no encontramos mayor cosa, pero son muchas veces pacientes obesos, pacientes con historia de diabetes tipo 2, y que inclusive hasta a veces la biopsia hepática no nos aporta mucho, ya que en estas etapas generalmente el componente de esteatosis es mínimo, porque ha habido gran reabsorción de grasa de ese hígado que ya está con cirrosis. El síndrome metabólico, que es el evento central pues a la mayoría de estos casos, tiene diferentes definiciones. No voy a entrar en hacer una disertación acerca del síndrome metabólico, siempre tomar en cuenta la circunferencia abdominal asociada a diferentes criterios. Aquí hay medidas pues, de circunferencia abdominal, probablemente en nuestro medio, en hombres 90 y en mujeres 80, pues puede ser el término más aceptado, pero también esto depende mucho de los estudios epidemiológicos locales.
El punto pues siempre es sospechar el síndrome metabólico y buscarlo activamente. En mi opinión, una curva de tolerancia glucosada bien hecha, de 2 horas con intervalos de media hora, es la mejor manera pues de tener una idea clara de lo que está pasando con la parte metabólica. Desde el punto de vista fisiopatológico, hoy en día se acepta que la enfermedad hepática grasa no alcohólica fundamentalmente está en relación a un tema de lipotoxicidad. ¿Qué es lipotoxicidad? Es el daño que ocurre cuando hay un aporte energético muy importante, esto excede a las necesidades que tenemos y esto lleva a acumulación de lípidos no solamente en el hígado, sino en otros tejidos donde normalmente no debe haber depósitos lipídicos. Por ejemplo, músculo esquelético, el hígado y en las células beta del páncreas. Este depósito excesivo de grasa exógena en el tejido adiposo lleva a la hipertrofia de los hepatocitos, lo cual asociado a una serie de circunstancias de estrés metabólico, trastornos del sistema retículo endotelial, conlleva a que ese adipocito hipertrófico se torne resistente a la insulina y esto hace que el tejido adiposo sea disfuncional, llevando en primer lugar a liberación de citoquinas derivadas de ese tejido adiposo y que básicamente el evento final es el aumento del TNF-alfa y otras interleuquinas que más bien potencian mayor resistencia insulínica y también la disminución de la adiponectina, que es una citoquina más bien de tipo protector. También esto lleva a deposición de grasa ectópica en otros tejidos, como ya veremos, músculo esquelético, grasa, hígado, etc. Entonces, cuando pues, se produce este exceso de liberación de ácidos grasos libres en tejido adiposo disfuncional, y todo esto pues lleva a la lipotoxicidad, por efecto de la lipotoxicidad, pues vemos que en diferentes tejidos se acumulan grasas y de ahí también el concepto de que el hígado graso no es una enfermedad solamente del hígado, sino es una enfermedad sistémica y de ahí pues que hay efectos a nivel muscular, a nivel endotelial, con toda una serie de eventos cardiovasculares, a nivel del páncreas y todos sabemos que en un ecosonograma de un paciente con hígado graso es muy común también si lo buscamos encontrar páncreas graso, lo cual probablemente traduzca el mismo problema y finalmente pues en el hígado con todo el evento pues, de resistencia insulínica, activador de mediadores y como ya veremos después a la generación de esteatohepatitis no alcohólica con progresión eventual a la cirrosis. Otro de los conceptos importantes es que la grasa visceral, es decir, esa grasa que tenemos en el abdomen, la barriguita, pues tiene una importancia inmunológica, en contraposición a la grasa que se acumula periféricamente en el organismo. Hoy en día se acepta que el síndrome metabólico es un estado proinflamatorio que cursa con TNF-alfa elevada, lo cual promueve apoptosis, reclutamiento de polimorfos nucleares y adiponectina baja, que lleva a disminución de captación de ácidos grasos y una serie de otros eventos que normalmente, por ejemplo la adiponectina es una droga que mejora la sensibilidad a la insulina, en estos casos pues bastante disminuida. Entonces para resumir todas estas cosas que les he dicho, la obesidad puede llevar a deposición de grasa visceral, esto promueve un estado de citoquinas proinflamatorias y disminución de las antiinflamatorias y esto lleva inicialmente a la aparición de NASH, es decir, un hígado graso con inflamación y cierto grado de fibrosis y luego se genera el proceso de reparación tisular y si en un momento dado predominan pues, factores profibrogénicos como leptina, norepinefrina, angiotensina, ellos pueden activar a las células estrelladas hepáticas transformándolas en miofibroblastos que son los que generan el colágeno y que por la larga pues, nos pueden llevar a la fibrosis hepática y a la cirrosis. Otra de las cosas que estuvo en boga en una época que yo creo que sigue siendo muy válido es esta hipótesis de golpes múltiples en el cual un hígado normal se vuelve esteatóxico debido a una serie de eventos más que todo clínicos como resistencia insulínica, etcétera, y que luego viene algo. ¿Por qué algo pasa? Pues porque hay tantos pacientes con hígado graso que no les pasa nada y porque hay un grupo de estos pacientes que sí evolucionan a la cirrosis. Entonces probablemente la aparición de estrés oxidativo, ciertos medicamentos, un sobrepeso descontrolado, ingesta concomitante de alcohol, infección por virus C, como veremos después, son cosas que pueden tornar un hígado graso en un hígado con esteatohepatitis y cirrosis. Pasamos a otro punto, fíjense que a medida que vamos bajando nos aproximamos al final de la charla, eso es bueno porque ya saben por dónde vamos por la mitad. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico vamos a tocar algunas cosas. Por ejemplo, en la población general se acepta que hasta el 25%, y esto es un hecho concreto, no sé en Colombia, en Venezuela es alarmante ir por la calle y ver la cantidad de personas con obesidad, y
se acepta que más o menos un 8% de la población mundial puede ser portadora de diabetes. Y todos sabemos que el NAFLD pues, es una condición asociada a ambas entidades, por lo cual hay que asumir que la prevalencia de esta enfermedad es muy alta. Aquí hay unas estadísticas, por ejemplo, de 31 por 1000 personas por año, y como sabemos, pues la presencia de obesidad y síndrome metabólico son los factores predisponentes más importantes para el desarrollo de enfermedad hepática grasa no alcohólica. A mí me gusta siempre traer estadísticas nuestras porque creo que ilustran un poquito la situación en nuestros medios. Por ejemplo, en Venezuela, digamos hasta hace unos 4 años, la causa más predominante de enfermedad hepática, por lo menos en consultas de referencia, era hepatitis C. Hoy en día ya el NAFLD ha superado a la hepatitis C como motivo de consulta y etiología de enfermedad hepática en nuestro medio. Todavía la hepatitis C está cerca y el alcohol, fíjense que ya está en 4º lugar, seguido de otras cosas que suenan mucho pero que tal vez no son tan comunes como el hígado graso. En nuestro medio también, de las series nuestras de NAFLD, pues fíjense que nosotros tuvimos una época que todo paciente con hígado graso lo biopsiamos. Hoy en día nos hemos calmado un poco porque pensamos que la enfermedad está un poquito más caracterizada y no todos necesitan biopsia, ya hablaremos de eso después. Pero al principio biopsiamos a todo el mundo y fíjense que hasta el 40% de nuestros pacientes para el año 2005-2006 tenían biopsia y fíjense que el porcentaje de fibrosis avanzada es hasta de un 20%. ¿Okay? Y de los pacientes con diagnóstico histológico que no tenían cirrosis, habían un porcentaje no descartable que había hígado graso con otra etiología concomitante, llámese hepatitis C, B, hemocromatosis, etc. La asociación de NAFLD con resistencia insulínica es algo sumamente pues, documentado, inclusive en sujetos delgados se ha constatado la presencia de resistencia insulínica cuando tienen NAFLD, y en nuestro medio, fíjense que en los pacientes no diabéticos con hígado graso, hasta el 90% tienen curvas de tolerancia glucosadas con hiperinsulinismo. Luego tenemos hasta un 70% hiperlipidemia, sobrepeso, y el 20% de los pacientes son diabéticos. Hay otros tipos de factores de riesgo que tienen que ver con la susceptibilidad, por lo menos desde el punto de vista clínico, a desarrollar enfermedad hepática grasa no alcohólica. Por ejemplo, el tipo de dieta, si son grasas saturadas versus insaturadas, el uso de bebidas gaseosas, dietas altas en carnes y dietas bajas en pescados, probablemente por la deficiencia de omega 3 en la dieta. Otra de las cosas que tal vez no le digamos decir mucho al paciente o recalcárselo mucho, pero que pareciera ser cierto, es que el uso tal vez de cantidades pequeñas de alcohol pudiera tener un efecto protector en el sentido que puede mejorar la resistencia insulínica, aunque esto es un consejo que yo honestamente no se lo suelo dar a los pacientes, ¿no? Otra de las cosas bien interesantes es que se está documentando cada vez más la parte genética, porque hay pacientes que tienen más hígado graso, otros evolucionan peor, otros mejor, y los estudios de asociación genética amplia, los GWAS, pues han documentado ciertas polimorfismos en nucleótidos únicos pues, que se asocian a estos problemas. Específicamente, hay un gen que es el PNPLA o PNPLA3, que es todo esto que está aquí, el Patatin-like Phospholipase Domain Containing Tree, que es un gen pues, que de acuerdo al tipo de SNPs que se le detecte, se ha podido asociar a mayor severidad de enfermedad hepática grasa no alcohólica. Por ejemplo, este que está aquí, esta variante, se ha asociado a mayor contenido de grasa, y lo interesante es que se ha visto más comúnmente en la población latina. Ojalá podamos algún día disponer de este examen y hacerlo en nuestros pacientes y poder validar un poquito esto que se ha encontrado hasta ahorita. Aunque claro, este término latino es un término americano, pues yo creo que en nuestra población no se puede hablar de latinos, sino bueno, colombianos, venezolanos, porque por supuesto hay una mezcla importante. Pero también por otro lado, en Estados Unidos se ha visto que este tipo de SNP, en el PNPLA3, pues se ha asociado a menor contenido de grasa en población afroamericana. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del NAFLD? Lo primero, como hepatólogos, tenemos que estar claros que no podemos ver el paciente con hígado graso como un problema hepático y ponernos unas gringolas en los ojos y no ver a los lados. El paciente con hígado graso pues tiene toda una serie de alteraciones, diabetes, o puede tener hipertensión, obesidad, dislipidemia, ovario poliquístico, y muchas veces el hígado graso en sí no es el problema más importante, y tal vez nuestro papel debe ser poder desenmascarar estas enfermedades concomitantes y en un momento dado poderlo referir a un buen endocrinólogo, a un buen cardiólogo, y tal vez actuar sobre otros factores de riesgo en el cual la primera alarma pues la está prendiendo un eco abdominal donde dice que hay grasa o unas transaminasas elevadas. Hoy en día se sabe que el hígado graso forma parte o es la manifestación hepática del síndrome metabólico o síndrome
X, que generalmente cursa con hiperinsulinismo, sobrepeso, hipertensión, hiperlipidemia, hiperuricemia, y este es el paciente o el perfil más típico pues, de los pacientes que vemos con hígado graso. Hasta un 50-100% no tienen síntomas. Es muy común ese síntoma de molestia en hipocondrio derecho, muchas veces por agrandamiento de la cápsula por infiltración grasa. Puede o no haber hepatomegalia, y por supuesto los estigmas de insuficiencia hepática tienen que ver con el hecho de que el paciente ya esté en una fase avanzada de la enfermedad. Otro de los puntos que no quise dejar de lado es la presencia del hepatocarcinoma en pacientes con hígado graso. Antes se pensaba que esto era algo que no existía, hoy en día sabemos ciertamente que buena parte de los pacientes con hepatocarcinoma como enfermedad de base tienen el hígado graso no alcohólico. Por ejemplo, se ha descrito hepatocarcinoma en pacientes con esteatosis simple sin cirrosis, o se ha visto que hay una asociación importante entre diabetes y hepatocarcinoma independientemente de que haya cirrosis, y así pues hay toda una serie de evidencias que confirman pues la posibilidad de que la enfermedad hepática grasa no alcohólica pudiera llevar eventualmente a hepatocarcinoma. De ahí tal vez que el screening y tal vez poder determinar en un momento dado cuántos de estos pacientes con hígado graso verdaderamente tienen enfermedad avanzada o no, es importante para el punto de vista o desde el punto de vista del screening de hepatocarcinoma que debemos hacer. Esta es nuestra serie de hepatocarcinoma, que la publicamos en una revista local ya recientemente, y de 116 pacientes, fíjense que el NAFL, hasta el 15% de nuestros pacientes con hepatocarcinoma tienen como enfermedad de base enfermedad hepática grasa no alcohólica. Yo creo que el porcentaje que no es para nada despreciable, aunque sigue siendo la mitad de los pacientes de hepatitis C, que sigue siendo la causa pues, más común de hepatocarcinoma en nuestro medio. También entonces recordar que el NAFL se asocia también a enfermedades de tipo cardiovascular, y entonces pues más acá de todo lo que sale dicho aquí, que está a la orden si alguien lo quiere, pues tal vez el mensaje de esta diapositiva es entender de que el hígado graso se asocia a enfermedad cardiovascular y que en ocasiones el hígado graso es un factor independiente de severidad para enfermedad cardiovascular. O sea que pareciera que hay una interacción más allá de la mera asociación de factores de riesgo, sino que que un paciente con esto tenga además NAFLD o que el NAFLD sea más severo, pues puede ser también un factor que lleve a mayor enfermedad de tipo cardiovascular. De hecho, muchos de estos pacientes no mueren de problemas hepáticos, sino mueren de problemas cardiovasculares, y de ahí la necesidad siempre de reforzar, buscar estas cosas y tratarlas adecuadamente. Otra de las cosas muy comunes es la apnea obstructiva del sueño. No es incomún que los pacientes con hígado graso digan, concha, estoy todo el día cansado, no duermo, estoy con insomnio, etcétera, o me quedo dormido en la calle a las 11 de la mañana, y entonces, claro, la explicación obvia, bueno, pero si su hígado está bien, esto no es por el hígado. Claro, no es por el hígado, sino que tiene que ver con apnea del sueño, que es un fenómeno, digamos, que se encuentra comúnmente en pacientes que tienen problemas de tipo de síndrome metabólico y obesidad. Y entonces, pues uno tiene que hacerle algunas preguntas básicas. Usted ronca mucho de noche, no duerme bien, etcétera, y muchas veces el referirlo y hacerle digamos, tratamientos específicos con estas máscaras especiales de hiperventilación, pues puede hacer que a estos pacientes les cambie radicalmente su vida. De ahí también entonces nuevamente el papel de uno como internista, o por lo menos la formación que permita encontrar estos problemas asociados. También pasa lo mismo con síndrome de ovarios poliquísticos. Muchas de estas muchachas vienen con problemas de infertilidad y se han estudiado, y tal vez lo que está de fondo es un problema de ovario poliquístico que no se ha encontrado. ¿Okay? De allí también la importancia de buscar esto. Diagnóstico. La imagenología siempre ha sido el método como de primera instancia para plantear un diagnóstico de NAFLD, pero sabemos que cuando la esteatosis es menor del 25 a 30%, los métodos usuales como ecografía o tomografía, etcétera, son bastante insensibles. Además sabemos que estos métodos no identifican con exactitud el grado de necrosis o el grado de fibrosis hepática. Esta lámina ilustra un poquito los pros y contras de la biopsia hepática. Por supuesto, vamos a empezar por los contras, que son los riesgos y el hecho de que puede haber error de muestreo cuando la biopsia se hace por vía percutánea o por vía transyugular. Y también lo que muchos piensan, pues que tal vez la biopsia no cambia mucho, ya que las opciones de tratamiento, si se quiere, todavía son un poco limitadas. Los pros, bueno, el NASH es un diagnóstico histológico, como hemos visto en láminas anteriores, no hay buena correlación de la imagenología con la histología, y por supuesto es el único método que se considera el más confiable para el estadiaje de la enfermedad. Estas cosas que han ido evolucionando, y tal vez la introducción del FibroScan y otras cosas nos pueden ayudar bastante, pero yo creo que
en un paciente con factores muy claros, pues plantear una biopsia puede ser de bastante utilidad. Por ejemplo, hay marcadores no invasivos de fibrosis avanzada. Por ejemplo, hay factores de tipo clínico como la edad, el índice de masa corporal, presencia de diabetes, manifestaciones como apnea obstructiva, una AST mayor de ALT en pacientes que no beben. La ferritina alta es bien interesante porque generalmente estos pacientes, cuando tienen ferritinas muy altas, es un marcador de inflamación y habla de severidad del NASH. También algunos piensan que cuando hay autoanticuerpos positivos también puede ser un marcador de severidad. Hay scores como el score de fibrosis de NAFLD o el panel de fibrosis europeo, hepático europeo, son intentos pues de manera no invasiva de tratar de establecer la severidad de la enfermedad. En nuestra serie, cuando por ejemplo vemos cuáles tienen mayor grado de fibrosis, por ejemplo en la serie global la edad promedio es 46 años y en los pacientes con fibrosis avanzada la edad promedio es casi 10 años o 10 años mayor. ¿Puedo seguir 2 minuticos? Sí, por favor. Y bueno, el sexo, por supuesto, cuando son mujeres, pues suele ser un poco más importante, al igual que la diabetes, pues es un factor también predictivo de mayor severidad histológica. ¿Qué hacemos en la vida real, por lo menos nosotros? Ante un paciente con una sospecha clínica de NAFLD y que tiene un perfil típico de obesidad, hiperlipidemia, diabetes, etcétera, generalmente descartamos otras etiologías como hepatitis, hemocromatosis, etcétera, y si todo es negativo, el abordaje inicial es tratarlo como un NAFLD, pues con todas las medidas que ya veremos ahora. Ahora, ¿a quién biopsiamos hoy en día? A pacientes mayores de 50 o 55 años, que tienen una transaminasa oxalacética mayor que la pirúvica, diabéticos, o pacientes que a pesar de que han sido tratados con una serie de intervenciones, no han mejorado sus pruebas hepáticas. Esta es un poquito la historia natural, que ya le hemos hablado, pues cómo es la progresión, y yo creo que no me da tiempo de terminar completo, no sé si me excedí, me disculpan, no hay problema, de verdad no quisiera. La historia natural tiene mucho que ver con la histología al momento del diagnóstico y, por ejemplo, cuando hay esteatosis simple, el pronóstico es mejor en contraposición a cuando hay NASH o cuando ya hay cirrosis, donde las cifras de mortalidad y de aparición de hepatocarcinoma son mayores. O sea, lo que quiere decir esta lámina es que a mayor severidad histológica inicial, peor es el pronóstico. Quería dejar unas situaciones especiales que a veces uno puede ver en pacientes con NASH, por ejemplo, como la coinfección con virus de la hepatitis C, que es muy común porque son las dos principales causas de hepatopatía. En hepatitis C se describe una esteatosis hepática metabólica, que es cuando estos pacientes además tienen diabetes, por ejemplo, u obesidad, pero también se ha descrito que el virus C puede producir esteatosis, lo que algunos han llamado esteatosis viral, es decir, que el mismo virus C, más que todo en casos de genotipo 3, puede llevar a cúmulos de esteatosis. Y por supuesto, pues si el paciente además bebe alcohol, pues también puede haber mayor esteatosis. Lo importante de esto es que la esteatosis hepática en hepatitis C es un factor predictivo de mayor severidad, como ven aquí con diferentes referencias, y por ejemplo, en nuestras series vemos como los pacientes con NASH tienen 20% de cirrosis, más o menos el 30% de nuestros pacientes con virus C tienen cirrosis, pero cuando combinamos los dos, pacientes que histológicamente tienen virus C y NASH, el porcentaje sube casi en 10 puntos, lo cual nos habla a favor de que estas dos enfermedades interactuando pues no son el mejor escenario. También en HIV hemos visto también que hay interacciones importantes y generalmente pues el hígado graso en pacientes VIH positivos y que además tienen virus C puede llevar a mayor daño hepático. La lipodistrofia por HIV tiene que ver mucho con problemas de tipo metabólico que disparados por los agentes antivirales, fundamentalmente los análogos los análogos de la transcriptasa reversa no nucleótidos y también los inhibidores de proteasa. Entonces, no es común que nos manden pacientes con VIH en tratamiento, con hígado graso, y tal vez el acercamiento al problema debe ser un poco distinto. No voy a entrar en detalles en esta lámina, pero tal vez un poquito la idea es que en estos pacientes se debe buscar siempre corregir factores de riesgo y tratar de evitar en su régimen anti-VIH fundamentalmente los inhibidores de proteasa, que son los que más llevan a depósitos grasos de hígado, de grasa en el hígado y a lipodistrofia. Abordaje terapéutico, ya estamos terminando, pues fíjense en las diferentes intervenciones que uno puede hacer sobre la obesidad, sobre la resistencia insulínica, medicamentos como las tiazolidionas, el metformin, sobre la dislipidemia, etcétera. Pero fíjense que al final hay muchas opciones, pero ninguna ha probado ser absolutamente válida, digamos. Es la única donde hay más evidencias, son las tiazolidionas,
pero son drogas como la rosiglotazona, etcétera, el Actos, pero el problema es que tienen, digamos, problemas de aumento de peso, etcétera, y a los pacientes no les gusta mucho. Otra de las cosas que se ha hablado mucho es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es verdad que ayuda en pacientes con hígado graso, pero no es una opción aprobada de tratamiento para el hígado graso. Solamente llamo la atención de que hay procedimientos bariátricos que están absolutamente contraindicados en pacientes hepatópatas, como por ejemplo el switch duodenal, o cuando hacen bypass gástrico con asas gástricas, con asas alimentarias muy largas, ya que estos son procedimientos mal absortivos, y esto puede pasar algo similar a lo que pasaba antes, hace muchos años, con los bypasses y ayuno ileales, que llevaban a problemas hepáticos o a NASH muy severos. Y bueno, ahorita si no los fastidio más, pues muchas gracias.